Estudiar y usar bien la palabra por Wayne Pertain, voz Andrés Pong. Tema: lenguaje figurado. Lenguaje figurado, figuras de retórica o de construcción. Punto número 1. Introducción. Jesús dijo, Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. Lenguaje figurado según la Biblia de las Américas. Las figuras son como ornamentos que embellecen la expresión bíblica. Se usan para dar énfasis y más fuerza al lenguaje. Muchas de las figuras de la Biblia son las que se encuentran en otros idiomas, pero algunos son peculiares al lenguaje bíblico. El inglés usa figuras y modismos que no tienen el mismo sentido en castellano, y el castellano usa figuras y modismos que no tienen el mismo sentido en inglés. De la misma manera, la Biblia usa figuras y modismos que no tienen el mismo sentido en otros idiomas. Por lo tanto, tales figuras y modismos requieren mucho cuidado. Hay muchos ejemplos de lenguaje figurado en las Escrituras. Como todo lector de la Biblia sabe, Jesús y los apóstoles usaron mucho el lenguaje figurado. Dice en Marcos 4:34, y sin parábola no les hablaba. En este tratado examinaremos varias figuras, la similitud, la alegoría, la metáfora, la metonimia, etc. También los hebraísmos o modismos judaicos desconocidos en los idiomas nuestros son lenguaje figurado. Si queremos usar bien la palabra, debemos entender que el lenguaje figurado no siempre dice lo que parece decir en español. Por lo tanto, es necesario estudiar el lenguaje figurado con mucho cuidado. Recordemos que el Antiguo Testamento abunda en tipos y sombras y figuras. Hebreos 8:5. Muchos entienden mal la naturaleza del Antiguo Testamento por no reconocer lo típico de la ley de Moisés. Otros no usan bien las parábolas de Jesús. El no entender el lenguaje figurado impide mucho la comprensión de la palabra y resulta en creencias y prácticas erróneas. El lenguaje figurado no expresa una idea explícitamente en tantas y cuantas palabras, sino explícitamente implica o sugiere indirectamente el significado. El oyente o lector tiene que pensar, razonar y deducir o inferir el significado, y su deducción debe ser una inferencia necesaria y no arbitraria. El clero romano interpreta mal 2 de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, diciendo que la gente no puede entender la Escritura, pero el siguiente versículo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Pedro no tiene o no dice que la gente no puede interpretar la Escritura, sino que el origen de la Escritura no es humano, sino divino. No procede del pensamiento humano, sino del divino. En este tratado examinaremos algunos abusos del lenguaje figurado. Por ejemplo, dijo Jesús 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero los falsos testigos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26:61. Esto demuestra el abuso del lenguaje figurado, de la misma manera que muchos maestros religiosos y hasta hermanos en Cristo han abusado del lenguaje figurado. Por ejemplo, hay hermanos que enseñan que se debe usar una sola copa en la cena del Señor, porque Mateo 26:27 habla de la copa. Estos también entienden mal el lenguaje figurado porque la palabra copa no se refiere al recipiente, sino al fruto de la vid. Mateo 26:21, 26:29. Por lo tanto, no, es necesario estudiar con cuidado el lenguaje figurado. ¿Cómo se puede saber que cierto texto usa lenguaje figurado? Bueno, primero, si el texto dice que es lenguaje figurado. Juan 16:25, Marcos 4:34, Gálatas 4:24, Segunda de Pedro 2:22, etc. Segundo, si el sentido del contexto lo indica. Tercero, si el significado literal indica una imposibilidad. Cuarto, si el sentido literal contradice otro texto. Y quinto, sobre
todo por medio del uso del sentido común se reconoce el lenguaje figurado porque lo usamos todo el tiempo en nuestro propio idioma. A veces se usa una figura, pero no toda palabra en el texto es figurada. Por ejemplo, 1 Corintios 10:4 habla de la roca espiritual. Esta es figura, pero Cristo, que se menciona ahí, es literal. En 1 Pedro 3:20 y 21, la salvación de Noé y su casa por agua es figura de nuestra salvación por el bautismo, pero el agua en los dos casos es agua literal, como también la salvación, Hechos 22:16. Bautízate y lava tus pecados. En esta frase, lava es figura, porque los pecados no pueden ser lavados literalmente con agua, pero el agua del bautismo es literal, y el perdón de pecados representado como un lavamiento es literal también. Los evangélicos dicen que el bautismo de 1 Pedro 3:21 y Hechos 22:16 es símbolo de la salvación. Dice el pastor evangélico que el bautismo es como una fotografía. Muestra la foto de su esposa y dice que la foto no es su esposa, sino solamente la representación de su esposa, y afirma que la foto es como el bautismo. Hablan así los evangélicos porque no entienden y no distinguen el uso del lenguaje figurado. 1 Corintios 3:9, Pablo representa a la iglesia como un edificio. Vosotros sois edificio de Dios. Pablo puso el fundamento del edificio y exhorta a los edificadores a tener cuidado cómo y acerca de los materiales que usen en la construcción. Él describe materiales que duran y otros que no duran. Esta figura es violada por aquellos que interpretan estos materiales como diversas doctrinas, porque Pablo dice claramente que los miembros son el edificio, y con esto concuerda 1 Pedro 2:5. Ejemplos del lenguaje figurado. La parábola, Marcos 4:34. Dice, y sin parábola no les hablaba. Las parábolas de Jesús son ejemplos hermosos del lenguaje figurado. Una parábola es una historia terrenal con significado celestial. La parábola es una historia o ilustración tomada de los eventos y actividades diarios de la gente. La parábola no es una fábula en la cual los animales y aun cosas inanimadas hablan, etc. Jueces 9:8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Lucas 16:19-31, no es una parábola porque este texto habla de un individuo específico llamado Lázaro. Pero en las parábolas no hay nombres de individuos específicos. La parábola, al igual que otras figuras, es un medio eficaz de enseñar porque es fácil recordarla. ¿Quién no sabe la historia del hijo pródigo y la de las 10 vírgenes? Sin embargo, Jesús explica en Mateo 13:10-13, que también la parábola ocultaba la verdad. Además, vemos en Mateo 21:45 que una parábola era como un espejo para los fariseos. Entendieron que hablaba de ellos. La alegoría, ficción, que representa un objeto al espíritu, de modo que despierte el pensamiento de otro objeto, según Larux. Alegoreo, hablar, no según el sentido primario de la palabra, sino que los hechos afirmados se aplican a ilustrar principios. El significado alegórico no anula el significado literal de la narración. Puede ser que encontremos más de un significado alegórico, aunque desde luego solo hay un solo significado literal. Las historias de las escrituras representan o incorporan principios espirituales, y estos se llegan a conocer no por el vuelo de la imaginación, sino por la recta aplicación de las doctrinas de las Escrituras. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento por W. Vine. Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, Sara y Agar,
son los dos pactos, es decir, estas mujeres representan dos pactos. Aquí cabe una advertencia. No es correcto escoger una historia del Antiguo Testamento y afirmar que representa cierto aspecto de la religión de Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia no dice que el arca de Noé representa la iglesia. Es necesario dejar que la Biblia misma nos diga qué cosas del Antiguo Testamento son típicas. Las parábolas de Jesús son alegorías, pues hablan de personas, cosas y eventos terrenales para enseñar lecciones espirituales. Son relatos terrenales con significado celestial. La simil es la figura más común en la Biblia y se reconoce al ver las palabras como y semejante. Salmos 1.3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mateo 9.36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y diversas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 23.27, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Primera de Pedro 1.24, toda carne es como hierba. Y primera de Pedro 2.25, erais como ovejas descarriadas. Esta figura es muy común en la Biblia, como también en español o en inglés, y no debe entenderse mal, pero algunos maestros religiosos abusan de esta sencilla figura. Por ejemplo, Apocalipsis 14.2 dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Al leer estos, algunos afirman que habrá arpas literales en el cielo. La similitud es la forma más larga de la simil. Por ejemplo, Mateo 7.24 al 27. La metáfora es una representación, no es simplemente una semejanza como la simil, sino una representación. En la simil se dice que cierta cosa es como o semejante a otra cosa, pero en la metáfora se dice que cierta cosa es la otra cosa. Marcos 5.13, vosotros sois la sal de la tierra. Juan 14.6, yo soy el camino y la verdad y la vida. También la puerta, la vid, la resurrección, etcétera, son usados. En Mateo 26.26 al 28, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es una metáfora y significa que el pan representa su cuerpo y que la copa, el fruto de la vid, representa su sangre. La teología católica dice que la palabra significa que literalmente el pan llega a ser el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid llega a ser la sangre de Cristo. Esta doctrina falsa se llama la transubstanciación y enseñan este error por no entender o por no aceptar el significado del lenguaje figurado. Muchos miles murieron por no aceptar esta teología falsa de Roma. Tampoco entendió esta metáfora Martín Lutero, quien rechazó la doctrina católica, pero inventó otro error semejante, la consubstanciación. Lamentablemente, algunos hermanos en Cristo no entienden esta figura. Por ejemplo, algunos dicen que cuando damos gracias por la cena no debemos usar la palabra representar, sino que debemos usar la palabra es, y que aunque no lo entendemos, debemos aceptarlo por fe. Esto también demuestra la falta de entendimiento del lenguaje figurado. Recuérdese que Jesús no habló castellano ni tampoco inglés. No hay nada misterioso ni místico acerca de este texto. Es sencillamente una metáfora, una representación. Una cosa representa a otra cosa. Es como 1 Corintios 3:16, sois el templo de Dios. Tipos. El tipo es una clase de metáfora. Los tipos no son simplemente palabras, sino personas, hechos y eventos que apuntan hacia personas, hechos y eventos del Nuevo Testamento. Hebreos 8, 4 y 5 se refieren a los sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 9, 8 y 9 al hablar del lugar santísimo dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hebreos 5, 5 y 6, Melquisedec era el tipo de Cristo, el velo del templo era tipo de la carne de Cristo. Hebreos 10, 20 dice, y primera de Pedro 3, 20, 21 se refiere a la salvación de Noé y su casa por agua y agrega el bautismo
que corresponde a esto ahora nos salva. La palabra corresponde viene de la palabra titupo, antitipo, es decir, la persona, cosa o evento representado por el tipo. Juan 3:14 implica que la serpiente era tipo. Mateo 12:40, Jonás era tipo, como también Salomón. Versículo 42, Pablo habla del primer Adán, Romanos 5:14, pero es importante observar que ha habido abusos de tipos. Por ejemplo, se oye decir que el arca era tipo de la iglesia, pero la Biblia no dice esto. No nos conviene designar algo como tipo a menos que el Nuevo Testamento lo haga. Continuaremos con el lenguaje figurado o figuras de retórica en la parte número 2. La siguiente figura será la implicación. Dios les bendiga.